Vamos, hermanos, a su clase. Okay. Listo. Ahí va. Dile. Listo, ya se fue toda la iglesia. Gracias a Dios, hermanos. Gracias por estar aquí, hermanos. Estamos en la segunda parte, recuerden. La segunda parte de lo que viene es lo que es el pecado. ¿Ok, hermanos? Vamos a ver 5 partes de esto. Vamos a estudiarlas. Hay muchas partes. Podemos ver muchas cosas. Pero lo dividí, hermanos, en 5 partes. Para que entendamos qué es lo que es. Para que entendamos qué es lo que es. Si vamos allá a la Biblia, hermanos, vamos con el primer versículo. Y vamos a estudiar de ahí, hermanos. Y voy a tratar, hermanos, de dar un repaso rapidito de lo que vimos la semana pasada. ¿Ok, hermanos? Vamos a ir. Dice ahí, ¿lo tienen? Va a ser 4:23, ¿verdad? Proverbios 4:23. 4:23. Dice ahí, hermanos. Dice ahí, sobre toda cosa guardada, guarda tu ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la ¿qué? La vida. ¿Ok, hermanos? Mana la vida. El pecado, hermanos, es el resultado de la corrupción del corazón humano. ¿Ok, hermanos? El pecado es el resultado de la corrupción del corazón humano. Recuerden, hermanos, en la primera que vimos, en la primera parte, estuvimos viendo, hermanos, que el pecado es esencialmente rebelión en contra de Dios. Es rebelión en contra de Dios. ¿Ok, hermanos? Y les dije que tenemos que entender nuestra naturaleza carnal y nuestra naturaleza espiritual. Si nosotros no entendemos eso, hermanos, entonces nunca vamos a entender por qué no crecemos. Nunca vamos a entender, hermanos, por qué es la necesidad de la santificación, porque lo estamos viendo en una área o estamos viendo de una forma carnal. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual. La carne se acomoda en la carne. Los deseos de este mundo son de la carne. El mirar allá arriba, el mirar las cosas de arriba, esos son espirituales. Si vamos ahí, hermanos, a Juan, recuerden ahí Juan 3. Vamos ahí a San Juan 3. Fíjense lo que dice, hermanos. San Juan 3. Y vamos ahí del versículo 1. El versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ok, hermanos, estamos hablando de una persona que sabe. Le está diciendo a una persona que sabe las tradiciones, sabe lo que está preguntando él, hermanos, es algo que realmente no entendía, siendo él conocedor de las escrituras. Y viene y le pregunta ahí, dice, un principal de entre los judíos. Este vino, versículo 2, a Jesús ¿de qué? De noche. De noche. En otras palabras, él sabía las escrituras, pero tenía duda, pero no quería ser juzgados por los demás. Y vino de noche, vino de escondidas para preguntar a ver qué tenía que decir Jesús. Había algo en su corazón, había una semilla ahí plantada de que quiero saber lo que tiene este hombre Jesús, lo que tiene que decir. Tengo esa pregunta. Entonces, dice aquí, versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora dice aquí, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Ok, hermanos? Entonces, todos nacemos en la carne. Todos nacemos en la carne. Todos nacemos en la carne física. Y esta carne, hermanos, el pecado de esta carne fue heredado, o heredamos el pecado de Adán. ¿Okay? Esa es la esencia. Entonces todos, hermanos, nosotros pecamos por causa del pecado de Adán. ¿Okay? Por causa de la rebelión de Adán. Ahora, y debemos entender eso, hermanos, porque si nosotros no entendemos que hay dos partes, entonces nunca podemos diferenciar.
Si queremos hacer algo para Dios, no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque no entendemos de que debe hacerse espiritualmente o debe hacerse en la carne. El don que nosotros hacemos o los dones que Dios nos haya dado y que practicamos en la iglesia para estimular al amor y a las buenas obras o para edificación de la iglesia, no va a ser edificada correctamente. ¿Por qué? Porque no sabemos y no entendemos que se debe hacer espiritualmente. Entonces, para hacerlo espiritualmente, hermanos, debemos andar en el Espíritu. ¿Ok? Ahora, el pecado, hermanos, y eso fue lo que vimos la semana pasada. Rebelión contra Dios, hermanos, se va más y más. Una persona degradándose más y más. De acuerdo, una persona va ignorando la voz de Dios. Uno va ignorando la voz de Dios. Uno sabe las cosas de Dios y las va ignorando. Uno se va, como quien dice, depravando. ¿Okay? Bien, va empeorando la cosa. Y lo vemos ahí en Romanos, creo, capítulo 1, ¿no? Cuando estuvimos viendo que las personas conocieron a Dios y no tomaron en cuenta a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Y vemos eso, hermanos, cómo se va degradando una persona más y más, hermanos, al punto donde Dios dice, ¿sabe qué? Te voy a entregar a las pasiones de tu mente. ¿Okay? Te voy a entregar a la inmundicia. Mejor para que de una vez hagas y deshagas lo que quieras. Y eso es rebelión, hermanos. Eso ya lo tenemos dentro de nosotros. ¿Okay? Eso ya es rebelión. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entienda eso, hermanos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Okay? Versículo 24 dice, siendo justificado gratuitamente por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Ahora, eso es, hermanos, entender de que somos pecadores redimidos. Tenemos dos naturalezas. ¿Okay? ¿A cuál estamos siguiendo? Eso fue lo que vimos la semana pasada, hermanos. ¿Okay? ¿A cuál estamos siguiendo? Ahora, lo que quiero que veamos ahora, hermanos, es que la corrupción, hermanos, o el pecado es resultado de la corrupción del corazón humano. ¿Qué dice aquí, hermanos, en este versículo lo que leímos? Dice ahí, hermanos, ¿lo tienen? Es 4:23, ¿verdad? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la ¿qué? Mala vida. Si nuestro corazón, hermano, no lo guardamos, si no lo conformamos a Cristo, entonces nunca vamos a poder seguirle. Dice la Biblia, el que no niega padre o madre, ¿no es qué? Digno de mí. No está diciendo, hermanos, que niegues a tu padre, no está diciendo que niegues a tu madre, lo que está diciendo es que es más importante para ti. A veces, hermanos, me han hecho la pregunta a mí, mira, yo quiero que cambie mi familia, yo quiero que cambie mi papá, yo quiero que cambie mi hermano, quiero que cambie. Entonces Dios tiene que ser más importante porque Él es el que puede cambiar la posición en la cual ellos están ante Dios, que es de ira, porque son hijos de ira. Y si queremos cambiar esa posición, nosotros no podemos hacer eso carnalmente, debe ser espiritualmente. Entonces nosotros debemos buscar la presencia de Dios, ir ante el trono de Dios, interceder por ellos para que el Espíritu Santo les convenza de pecados y ellos también vengan a los pies de Cristo. Pero si lo hacemos en la carne, hermanos, vamos a obligar a alguien, vamos a obligar a esto. Y hermanos, no hay nada más frustrante de obligar a la gente que venga a la iglesia. No hay nada más frustrante que decirle, mira, cambia, mira, cambia, mira, cambia, mira, cambia, mira, cambia. Hermanos, le estamos diciendo a los cristianos, mira, sigue a Jesús. ¿Cómo le vamos a decir a un cristiano que ama a Jesús, decirle, oye, sigue a Jesús? ¿Que no se supone que ya debería seguir a Jesús? Pero eso es parte, hermanos, lo que pasa es que está viviendo en la carne, no está viviendo en el Espíritu. ¿Okay? Entonces ahí, hermanos, el corazón, hermanos, es la fuente de la vida. Nuestros pensamientos son la fuente de la vida. ¿Okay? Dice ahí, hermanos, en Romanos 12:1. Romanos 12:1. Fíjese, hermanos, lo que tiene. ¿De dónde emana la vida? Del corazón. ¿Verdad que sí? De ahí sale todo. Ahora, el corazón para los judíos, hermanos, ¿qué era? La mente. ¿Verdad que sí? La mente, lo que pensamos. El corazón es más profundo. El corazón es el lugar de la mente donde escondemos cosas que ni siquiera nuestros más cercanos lo saben. Pero Dios sí lo sabe. Limpiando eso de mero atrás. No lo encimita, lo de atrás.
limpiando nuestro corazón, limpiando lo más profundo de nuestra mente. Eso, hermano, nos va a hacer nosotros comprobar la buena voluntad de Dios para nosotros. Fíjese lo que dice ahí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego por la misericordia de Dios. O sea, acuérdense. Mira, ustedes son pecadores, yo soy pecador, pero mira, gracias a Dios tenemos a Cristo. Y te ruego que por eso presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, dice, ¿verdad? Santo, agradable, ¿a quién? A Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, lo que está diciendo es que lo que tú piensas, lo que traes en tu corazón, tu culto racional, eso es lo que tú muestras por fuera. Tu exterior muestra tu interior. Dios conoce el interior, pero dice Santiago que vosotros veis lo que conocemos, lo exterior. Entonces la gente nos ve a nosotros el exterior y glorifica a Dios por el exterior. Lo exterior, hermanos, son los que la gente blasfeman a Dios. Miran al pueblo de Dios portándose mal y blasfeman de Dios. ¿Por qué? Porque recuerden, hermanos, el interior de nosotros, si nosotros estamos limpios, la fuente de agua viva, agua dulce, sale de nosotros. Ok, dice aquí, presenta vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras nos dice, sí, mira, tu cuerpo, el cascarón, la carne, la que peca, la que tiene deseos pecaminosos, desordenados, esa controla. Contrólala por la misericordia de Dios. Haz un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y luego dice aquí, hermanos, versículo 2. Mira, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? De vuestro entendimiento. En otras palabras, limpia tu corazón. Limpia tu corazón. Deja que tu corazón sea transformado, renovado por medio de Dios. Porque solamente así, hermano, dice aquí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de ¿quién? De Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, limpiemos nuestro corazón, limpiemos lo de adentro, y lo de adentro, hermanos, se va a mostrar en lo exterior, se va a mostrar afuera. La gente va a decir, mira, lo que tú hablas es verdadero. ¿Por qué? Porque te miro que vives así, porque eres cristiano, porque tú muestras que eres cristiano, porque no eres falso. La Biblia dice de los maestros, por sus frutos ¿los qué? Los conoceréis. Los conoceréis. Por eso lo conocen. Y una cosa más básica, hermanos, que tenemos nosotros es venir a la iglesia a congregarnos. Usted sabía, hermanos, que en la Biblia, usted mira en la Biblia del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, cuando se reunieron cuando Moisés fue y trajo al pueblo de Israel fuera de Egipto, siempre hubo campamentos, siempre hubo congregación, siempre hubo eso. Si usted mira de ahí en adelante, si mira en el Nuevo Testamento, siempre habla de iglesias, siempre habla de reunión, nunca habla fuera del contexto. De hecho, del único que habla ahí el apóstol Pablo fue de personas que lo abandonaron, que lo desampararon, yéndose al mundo. Entonces, si usted habla del Nuevo Testamento, está hablando de la iglesia. Se le habló a la iglesia, se le habló a los congregados, se le habló a las personas ahí. Entonces, hermanos, si nosotros vemos eso, podemos saber, hermanos, que eso es lo principal. Y cuando Juan, hermanos, en el libro de Apocalipsis, él habló a ¿cuántas iglesias? A 7, ¿verdad? Pero les habló a las iglesias, les habló a los pastores. No le dijo, ok, este va para el mundo, esta va para este mundo, esta va para acá, para esta ciudad del mundo. No, le habló a los hermanos. Le habló a los hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que conformarnos a Cristo. Ahora, el pecado, hermanos, comienza en el corazón. Ahora, ya sabemos, hermanos, que el corazón es la fuente de vida. Ya lo vimos. Ahora, el pecado, hermanos, comienza en el corazón. Mateo 5:28. Vamos allá a Mateo 5:28. Mateo 5:28. Mateo 5:28. Fíjese lo que dice, hermanos. Mateo 5:28. Ay, va a estar bueno para la Biblia usted, hermano Rubén. ¿Es su primera vez? Imagínese, no que no podía, pues.
Mira, ya con eso ahí lo tengo sentado. Para que, ahí está su ministerio, miren nomás. Ahí está. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿ya qué? En su corazón. Entonces solamente mirar, ¿verdad que sí? Entonces, eso es lo que dijo Jesús ahí, hermanos, que solamente en mirar algo, en mirar el carro, en mirar las pertenencias de otro y codiciarlas, hermanos, ya uno ya pecó del corazón. Uno ya pecó ahí. Porque todo, hermanos, dice aquí que empieza en el corazón. Si no tenemos el corazón bien, el corazón correcto, vamos a seguir igual, hermanos. No vamos a cambiar. Y les recuerdo, hermanos, cuando hablamos del corazón, estamos hablando de lo más profundo de nuestro ser, de nuestra mente. Donde hay esos pecados ocultos, secretos. Donde decimos, no, nadie lo sabe. Cuando se va de la iglesia y se va donde nadie lo mira y se prende un cigarrito. Ay, bien a gusto. Donde se toma una cerveza. Ay, bien a gusto, al cabo nadie me mira. Ahí, hermanos. Ahora, porque le estoy diciendo esto, hermanos, no quiere decir que no venga a la iglesia. Venga más a la iglesia. Más a la iglesia. Porque hay cosas, hermanos, que solamente Dios puede quitar. Hay cosas que solamente Dios, hermanos, si lo dejamos trabajar, Él puede hacerlo. No podemos, hermanos, no nos excusemos. Había una persona que dijo, pastor, yo ya no voy a ir a la iglesia porque yo soy un hipócrita porque tomo. Entonces prefieres seguir tomando a venir a la iglesia y dejar de tomar. Y nomás se quedó así. Sí, cierto, ¿verdad? Otro me dijo, pastor, yo no puedo estar al frente porque yo tengo este pecado. Y le dije, pues deja el pecado y quédate enfrente. Sigue enseñando. Pero a veces, hermanos, nos excusamos nosotros mismos. Y decimos, no, yo no puedo servir porque soy un pecador. ¿Y usted cree que somos nosotros, hermanos? Nadie, hermanos, es más que otro. Todos somos hermanos. Llego a la casa, hermanos, toco la puerta y un corredero. Paga eso, córrele para allá. Vete para allá. Y oigo un corredero. ¡Ya vamos, pastor! Y un corredero, levántale y vente y vente. Y nomás digo, así. ¿Qué estarán haciendo? Y luego él le suena el nombre. Había una hermana que estaba aquí, ya no está con nosotros, ella fue a otra iglesia. Estaba aquí, hermanos, y yo estaba aquí. Es una de las hermanas bien así, bien, que usted dice que bien ¿cómo le digo? No debería ser así, debería ser acá. Y me quería ir. Le dije, casi la pongo a predicar. Y me dice, estaba ahí sentada y de repente, hermanos, le sonó el teléfono, se le olvidó apagarlo. Y le sonó la del gallo, que vive de 3 animales. Yo dije, ay, Señor. Y venía y hermanos, bien roja. Y le hacía así a su bolsa. Y no me volteaba así. O sea, y me miraba a mí como que apaguen eso. Era ella. Y ya le dije, hermana, no se preocupe, apague su teléfono. No sé qué ha pasado, pero apague su teléfono, hermano, no se preocupe. Vamos a darle un tiempo. Y ya sacó su, es el mío. Ay, esta chamaca es lo que me están poniendo, dice, mi teléfono. ¿Y, hermanos? Entonces, eso hace, hermanos. Tarde o temprano sale. ¿Ok? Fíjense lo que dice ahí, hermanos, en el capítulo, ahí mismo, 6, Mateo 6. ¿Lo tienen? Amén. Dice ahí, hermanos, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Que está dónde? Los secretos. Y tu Padre que ve que Los secretos. te recompensará en público. En otras palabras, hermano, lo que estoy diciendo es que Dios mira el secreto. Dios nuestro Padre sabe el secreto, sabe nuestros secretos. Pero, hermano, no por eso dejemos de venir. No porque somos gran pecadores dejemos de venir, sino, órale, como Pedro cuando negó a Jesús. Muchas veces nosotros negamos a Jesús con nuestras acciones. Pero, hermanos, hay tiempo para venir otra vez. Y hay que venir, hay que santificarnos. Y tarde o temprano, hermanos, va a ver que
que más va a estar en el Espíritu, entre más se ejercite. ¿Qué? Como dice la Biblia, el apóstol Pablo dice que tiene los sentidos bien ejercitados. Para ejercitarse necesita ¿qué? Practicarlo. Venir a la iglesia, escuchar palabra de Dios. Que no dice la Biblia, hermanos, que la fe viene por el oír, y del oír de la palabra de Dios. Ejercitemos este oído en la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, estamos viendo, hermanos, el resultado. El pecado es el resultado de la corrupción del corazón humano. 1. El corazón es la fuente de vida. Proverbios 4:23. El pecado comienza en el corazón. Mateo 5:28. Dios mira en el secreto. Mateo 6:6. ¿Ok? Ahora, próximo punto. Dice aquí, hermanos, vamos ahí a Marcos 7:21. Toda la maldad, hermanos, déjenme decirle, toda la maldad de nosotros y de la gente de afuera viene de dentro de nosotros. ¿Ok? Viene de dentro de nosotros. Marcos 7:21. Marcos 7:21. Marcos 7:21. ¿Ya está ahí? Amén. Dice ahí, hermanos. Dice, porque de dentro del corazón de los ¿qué? Hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, ¿de dónde? De dentro salen y contaminan al hombre. En otras palabras, hermanos, todo el resultado de nuestras maldades vienen de adentro del hombre. Si he escuchado la frase, es que el diablo me engañó, es que el diablo me hizo esto, es que el diablo me hizo esto, es que el diablo me hizo pecar. ¿Sí han escuchado, verdad? Sí. En Génesis capítulo 3, es que él fue el diablo. Lo podemos ver en Eva. Y luego el hombre le dijo, no, fue Eva. Y así, hermanos, mire, hay 3 cosas que nos hacen pecar. Bueno, Joel, tú te las sabes, ¿verdad? 3 cosas que nos pueden hacer pecar. La primera es el mundo. La segunda, ¿cuál es? Nuestras concupiscencias. Dice que pecamos por nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Pero primero, el mundo, la carne y el diablo. Anda como un león rugiente. ¿Okay? Son las 3. Pero ninguna de esas 3 cosas nos obliga a pecar. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía el diablo no me puede obligar a pecar? ¿Usted sabía que mi carne no me puede obligar a pecar? ¿Usted sabía, hermanos, que el mundo no me puede obligar a pecar? Nadie me puede, así como el diablo, la serpiente no obligó a Eva a pecar, ni a Adán a pecar, su esposa, así mismo nosotros. Y es por eso que el pecado, hermanos, si entendemos que sale del corazón y dejemos de buscar justificarnos, porque aquel es peor que yo, porque este vecino es peor que yo soy mejor, entonces yo no me tengo que cuidar tanto como aquel. No, hermanos, tenemos que cuidarnos porque el pecado viene de dentro de nosotros mismos. Nosotros somos pecadores y reconocemos a Cristo para que Él nos limpiara. Necesitamos reconocer que somos pecadores para que Dios, hermanos, o para aceptar el sacrificio de Cristo y aceptarlo como Salvador. Pero después de eso, hermanos, en la santificación debemos aceptar, hermanos, de que todavía pecamos, porque dice la Biblia en 1 Juan 1:8-10, dice que el que dice que no tiene pecado, le hacemos a quién mentiroso, a él mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Eso dice. El 1 Juan, capítulo 2. Hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Para qué ocupamos abogados si no somos pecadores? Hay que reconocer, hermanos, que ahí tenemos esa naturaleza. Y que esa naturaleza nos hace caer. Si nosotros la dejamos que nos deje caer. Si nosotros no huimos de Satanás y nos quedamos ahí con él, compañereando con él, si es palabra, si acaso es una palabra, entonces vamos a caer.
¿Ok? Pero quiero que entiendan, hermanos, no hay excusa para el pecado. Podemos decir, no, es que pues engañé a mi esposa y caí. Pues es verdad, caíste, pero porque quisiste. Que no te cuidaste, porque no te guardaste. Y aunque Dios te perdona, aunque pidas perdón, quedan consecuencias ahí, hermanos. Y eso es lo que estuvimos hablando la semana pasada. Hay consecuencias. Una persona puede drogarse toda la vida, hermanos, y venir a Cristo, y Cristo lo libera y todo, pero todavía queda medio así como yo. Todavía queda medio acá. ¿Verdad? Mordiéndose la lengua. Todavía queda así. ¿Ok? Hay consecuencias. Ahora, ahí estamos, hermanos, ya. ¿En cuál era, hermanos? ¿7:21? Oh, bueno, ya lo leímos. Ya lo leímos. Marcos 7:21-23. ¿Ok? Marcos 7:21-23. Ya leímos eso. Ahora, recuerden, hermanos, todas las cosas, toda la maldad en la vida, en nuestra vida, viene dentro de nuestro corazón. Es lo que miramos. ¿Ok? No culpemos a Dios. No culpemos a Dios, porque si nosotros, hermanos, nos salemos de la cobertura de Dios, si nosotros, hermanos, nos salemos de la sombra del Omnipotente, de debajo de sus alas, nos estamos saliendo en terreno que no nos conviene. Y saliéndonos de ese terreno espiritual, entonces nos encontramos en terreno carnal. ¿Ok? En los deseos. Si ya sabemos, hermanos, que vamos a pecar, ¿para qué nos metemos? Está como aquel que dijo, no, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Ok? Dios, hermanos, examina el corazón y la mente y declara que el corazón humano es engañoso ante todas las cosas. En otras palabras, hermanos, el corazón, hermanos, va más allá de cualquier cura. ¿Ok? Sabemos que hay una cura, y es cuando nosotros vayamos para el cielo y seamos glorificados con otro cuerpo semejantes a Jesús. Pero vamos a la Biblia, hermanos, vamos a ir lo que dice ahí. Dice Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. ¿Lo tiene, hermanos? Amén. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus ¿qué? Obras. De sus obras. De sus obras. Entonces nuestras obras, hermanos, vienen del corazón. Porque ahí está diciendo, hermanos, que Dios nos da a cada uno conforme a nuestras obras, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Dice ahí, hermanos, dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus ¿qué? Entonces, Él da a cada uno, pero primero Él prueba el corazón. Él conoce el corazón, hermanos, y sabe que el corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Es la única cura, hermanos, es Jesús. Amén. Es el único que nos puede curar, hermanos. Pero aún así, hermanos, dice la Biblia que Él ya nos curó con su llaga. ¿Por qué? Porque lo que empezó en nosotros lo terminará. Vendrá el arrebatamiento, vendrá el tiempo, hermanos, donde estemos con nuestro Señor Jesucristo, la boda del Cordero, y todo va a estar bien. Pero mientras estemos aquí, hermanos, entre el cuerpo, vamos a seguir batallando. Hay veces que vamos a querer hacer cosas, hermanos, para Dios y no las hacemos. Como dice el apóstol Pablo, hay cosas que quiero hacer y no las hago, y las que hago, esas son las que no quiero hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque la carne. Porque la carne es fuerte. Tiene sus deseos. No podemos hacer, hermanos, como el avestruz, de negarlo y poner nuestra cabeza en un hoyo ahí, o taparnos la cara y que nadie nos está mirando.
o que no podemos ver que hay pecado. Todos nosotros sabemos, hermanos, que hay pecado. Y aquí, hermanos, la intención de estos estudios es que reconozcamos nuestras debilidades. Reconozcamos, hermanos, de que somos carne, pero también el Espíritu Santo mora en nosotros. Esa es la intención, hermanos. Que sepan eso. ¿Ok? Ahora, ahorita vamos a terminar, hermanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 7. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Bueno, voy a terminar con este, hermanos, desde el versículo 1. Romanos 8.1. Vamos a terminar ahí con Romanos 8.1, hermanos. Vamos a leerle ahí de lo que está hablando, ¿ok? Romanos 8.1, ¿lo tienen? Amén. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Al Espíritu. En otras palabras, hermanos, nosotros que andamos, hermanos, en el Espíritu, vamos a hacer las cosas de Dios y lo único que vamos a recibir es galardones. Pero va a llegar, hermanos, un tiempo donde estamos en la carne, donde vamos a llegar al tribunal de Cristo, donde nuestras obras se van a quemar, porque no las hicimos en el Espíritu. ¿Ok? Y fíjense lo que dice aquí. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley ¿del qué? Del pecado y la muerte. En otras palabras, tenemos opción. Tenemos opción, hermanos, de pecar o no pecar. Tenemos esa opción de estar en el Espíritu o estar en la carne. Nos da opción. ¿Ok? Dice aquí, hermanos, vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 3. Versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado ¿en dónde? En la carne. Al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. En otras palabras, hermano, lo que está diciendo es que ahora nosotros tenemos la posibilidad, tenemos la libertad de servirle a Dios, porque lo que nosotros, la falta de compañerismo que teníamos por causa del pecado, ese pecado, hermanos, fue llevada en la carne de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya tenemos esa opción. Él ya se llevó eso, hermanos, en su carne. ¿Ok? Ya tenemos perdón de pecado. Ahora fíjese lo que dice aquí. El 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en dónde? En nosotros. En nosotros. Está diciendo, hermanos, que nosotros merecíamos ser condenados. Y el pecado debería ser juzgado. Y necesitaba ser juzgado y enjuiciado y condenado. Pero ahora nosotros nos libró de eso. Y se lo puso las espaldas de nuestro Señor Jesucristo. Dice que y Él llevó nuestro pecado en sus espaldas, en su carne. ¿Ok? Dice ahí, hermanos. 4. Para que la justicia se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, hermanos, la gracia de Dios se va a manifestar dentro de los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Cuando nosotros hacemos o andamos en sacrificio vivo, sabiendo que podemos pecar en un área, pero decimos, no, voy a sacrificar mi carne, voy a andar en el Espíritu, porque ya se me dio esa libertad de poder andar en el Espíritu. Ya no estoy bajo condenación, ya Cristo murió por mí, entonces yo ya puedo caminar, tengo la opción de andar con Jesús. Amén. Dice aquí, hermanos, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué? Y paz. Y en la vida de los cristianos lo que menos vemos a veces. Esa paz que Dios da, que viene de lo alto. El mundo, hermano, da aflicciones y todo eso. Pero Él ha venido a darnos paz, gozo. Trajo el fruto del Espíritu Santo. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se puede.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjese, hermanos, los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Y ahora fíjate lo que nos va a decir. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros ¿qué? Cuerpos. ¿Espirituales? Mortales. 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 Por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces somos hijos de Dios, hermanos. Somos hijos de Dios. Y no debemos vivir según la carne. Porque la carne, hermano, dice aquí, nos va a destruir. Vivir bajo la carne, hermano, nos va a dejar enanos espirituales. No podemos crecer. Dice ahí el apóstol Pablo también, hermanos, dice que no comprende o es difícil de entender que hay hermanos todavía que se necesita enseñarle todavía los rudimentos, los principios, cuando ya deberían comer carne. Ya deberían comer carne y se les tiene que dar leche espiritual otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, porque no han crecido. Y eso, hermanos, no es normal. No es normal. Debemos, hermanos, reconocer que tenemos dos naturalezas. Una naturaleza, ¿cuál es? Espiritual. ¿Y la otra? Carnal. Carnal. Nosotros no enseñamos, hermanos, ni se piense usted de que yo ya acepté a Jesús, yo ya nunca más peco. Porque son los que más pecan. Porque no se cuidan. Porque no saben o no entienden o no quieren entender o se les enseña mal. Mientras estemos en este cuerpo, hermanos, vamos a seguir pecando. No queremos, cada vez vamos a pecar menos. Gloria a Dios. Eso se llama santificación. Dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo, dice Dios. ¿Cómo vamos a llegar a la santidad si no nos santificamos? Si seguimos igual. Recuerda, hermanos, si somos hijos de Dios, las cosas del Padre deseamos. Amén. Y eso es lo que nos va a ayudar a cambiar. ¿Ok, hermanos? Recuerden, esta es la segunda parte, hermanos. Vamos a ver 5 partes del pecado. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta o algo que quiera agregar? Acerca de la naturaleza, acerca del pecado. ¿Algo que tenga una duda? No se vaya aquí, hermanos, con dudas. Y si no se las sé responder, no se lo voy a inventar tampoco. A ver, hermano, ¿todo quedó claro? ¿Quiere decir que puedo hacer preguntas? ¿Acerca del estudio? ¿Vamos, Rubén? ¿Listo? La primera pregunta. ¿Cuáles son las dos naturalezas? ¿Con qué naturaleza nacimos? Amén, ahí está. ¿Cuál es la segunda? Bueno, Tere. Amén, ahí está. La espiritual. ¿Seguimos pecando? Sí. ¿Porque queremos? ¿Y quisiéramos pecar o no? No. Seguimos pecando, aunque no quisiéramos. A veces decimos, ay Señor, ¿y ahora cómo le hago? No fue a la iglesia. Y el pastor, híjole, me voy a esconder. ¿Sí le ha pasado eso, hermano? Yo le digo porque a mí me pasó.
Yo a veces, hace muchos años, no iba a la iglesia o me saltaba ahí algo, o una clase, y córrele por atrás, donde no me mirara el pastor. Sí me pasaba a mí. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más podemos agregar? Tenemos dos naturalezas y quisiéramos agradar siempre a Dios. Es nuestro deseo, porque el Espíritu nos motiva. El Espíritu de Dios. Pero ¿qué más, hermanos? ¿De dónde vienen los malos pensamientos? No lo conteste todavía, déjeme escoger a alguien. No, hermana. Norma. ¿De dónde vienen los malos pensamientos? Del corazón, pensamiento. Del corazón. En otras palabras, hermanos, el pensamiento tiene un storage allá atrás, de lo más profundo, que se llama corazón. ¿Ok? De ahí vienen los malos pensamientos. De ahí vienen las cosas que actuamos. ¿Ok? Ahora, otra pregunta. A ver si se la saben. ¿Quién aquí es salvo? Levante su mano. ¿Quién aquí ha aceptado a Jesús como Salvador? Ok. Ok. La pregunta es, ¿qué hizo Cristo por usted? No, Rubén. Dio su vida para la salvación de nosotros, nuestro pecado. Ok. ¿Alguien quiere agregar, hermana? ¿Lo mismo? Ok. Otra pregunta. ¿Qué una pregunta difícil? Ya lo vio. Bueno, tenemos 2 minutos. 2 minutos. ¿Alguien quiere agregar algo? Déjeme ver. Lo vimos la semana pasada. ¿Ok? ¿Qué es el pecado? ¿Qué quiere decir pecado? En el diccionario, hermanos, el griego quiere decir errar al blanco. Errar al blanco. Pero si hablamos del otro, déjenme ver. Si lo tengo aquí en el estudio, sí hablamos. Sí lo hablamos. ¿Qué es, hermanos? Y lo sé mucho, lo sé en el principio de este punto. Es rebelión. Rebelión. ¿Ok? Rebelión es ofender. Rebelión ante Dios o ante las leyes de Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, cuando vivimos con un cristianismo como si Dios no hubiera dado mandamientos? En inglés se llama lawlessness. Vivimos sin ley. Y tengan cuidado, hermanos, porque dice la Biblia, muchos dicen, es que yo estoy bajo la gracia, no bajo la ley, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Tengan cuidado porque eso no quiere decir que no debamos seguir los mandamientos de Dios, ni las leyes de Dios. No matarás. Tenemos que ignorarlo porque está en la ley. No robarás. ¿Verdad que tiene que seguir ahí? Tenemos que cumplirlo. Porque somos hijos de Dios. Y tenemos que anhelar seguir las leyes de Dios. Entonces ignorar eso es como si viviéramos nuestro cristianismo como si no hubiera Dios. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que no seguimos? ¿Qué es la parte de la ley que no seguimos? Ahí está bueno, hermanos. Por favor, ¿cuál es la parte de la ley? Porque nosotros seguimos la ley, pero no para salvación. ¿Por qué? Podemos seguir toda la ley. Hay leyes morales que son buenas para nosotros.
y las seguimos, pero estoy hablando de mandamientos, de leyes como los 10 mandamientos. Debemos seguirlo y debemos guardar, hermanos. Nuestro séptimo día, el Shabbat, ¿sabe lo que quiere decir? Descanso. Y nosotros descansamos el primer día de la semana, porque así nos muestran el libro de los Hechos y los primeros discípulos y la resurrección de Cristo, por eso, ¿verdad? Pero déjenme decirles, seguimos la ley para agradar a Dios y para que nos vaya bien. Pero, ¿qué parte no seguimos de la ley? ¿Nadie sabe? Ahí está. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué no seguimos la parte de los sacrificios? Porque Cristo ya vino. Amén, Joel. Muy bien. Por eso, hermanos, no seguimos los sacrificios, porque Cristo ya vino. Ellos hacían sacrificios para lo que venía. Confiaban en el que venía, en el Cordero de Dios. Nosotros confiamos en el que ya vino. Por eso nos sacrificamos. ¿Okay? Era una sombra de lo que iba a venir. Y eso es lo que nosotros no practicamos. No sacrificios, porque el sacrificio ya se hizo. ¿Okay? Pero los demás mandamientos, ahí está. ¿Okay? Muchos dicen, entonces tú escoges qué sigues y qué no de los mandamientos. No, nosotros no seguimos los mandamientos que hablan del sacrificio de Cristo. ¿Okay? Y la ofrenda que deberíamos dar es la ofrenda que viene siendo nuestra vida. Sacrificio vivo, que nuestra vida sea un sacrificio que sea agradable, olor fragante a nuestro Dios. ¿Ok? Ahí está, hermanos. ¿Listos? Se acabó el tiempo, ni modo, hermanos. Yo sé que quieren estar aquí otra hora, pero ahí está. Ok. Can you hermano, camera. Vamos a orar, hermanos. Y en su rostro vamos a orar para el